Río Melcocho, un tesoro cristalino. Con sus aguas transparentes, cascadas imponentes y naturaleza mágica, visitarlo se convierte en una experiencia inolvidable. Tienes que hacer silencio, escuchar la naturaleza y prepararte para un baño refrescante en este tesoro cristalino. En este momento estamos en el río Melcocho. Este río nace en el municipio del Carmen de Iboral y transita en su cauce, recibiendo otras fuentes de agua, por el municipio de Cocorná y ya muere en un lugar que se conoce como Los Encuentros, al desembocar en el río Santo Domingo. Debe su nombre a un árbol maderable conocido como el árbol del Melcocho. Cuando esta zona empezó a poblarse, cerca, digamos por el año 1920-1930, cuando estaba en construcción el ferrocarril de Antioquia, muchos pobladores del municipio del Carmen de Cocorná vinieron y se ubicaron en esta zona y encontraron un árbol maderable que se llama el árbol del Melcocho y empezaron a conocer la zona como el Cañón del Melcocho, precisamente por el árbol, y de ahí debe su nombre el río. Este río es de suma importancia para las comunidades tanto de Cocorná como del Carmen de Iboral y del municipio de San Francisco. En este momento es, digamos, el eje, el centro de lo que es la Reserva Forestal Protectora de los cañones del río Melcocho y Santo Domingo, un área declarada como zona de reserva en el año 2016. Es una reserva forestal de la sociedad civil, lo que significa que acá los pobladores siguen haciendo un uso, pero ya más limitado, de los recursos naturales de la zona. Es de suma importancia porque la riqueza que alberga este lugar, al conocerse también como uno de los ríos más limpios en toda Latinoamérica, viene desde pumas, jaguares, tigrillos, viene también con más de 30-40 especies de aves. Se han encontrado también especies únicas para la ciencia como ranas, peces, tenemos especies en veda como lo es la zabaleta de río, otra especie de pez único para la ciencia que es un tipo de bagre ubicado únicamente en esta zona en todo el mundo, y también por la riqueza cultural de las familias que habitan acá, como una zona de reserva o de protección de la vida campesina. En todo su cauce, el río tiene alrededor de 24 kilómetros de largo, desde donde nace en el Carmen de Iboral hasta donde desemboca en el río Santo Domingo, que digamos que ahí es donde finaliza el río Melcocho. En estos 24 kilómetros de extensión, son más o menos 20 sitios turísticos, donde se destacan Puente Amarillo, Puente Azul, Dulce Melcocho, donde estamos ahorita, el Charco del Amor, el Teodosio, y hay diferentes lugares. Tienen oferta turística como hospedajes, recorridos a caballo, recorridos de naturaleza, todo enfocado en la conservación, en la protección de la fauna y flora y sobre todo en el fortalecimiento de las economías campesinas y de las familias campesinas de la zona. Mi nombre es Julián Andrés Gómez, operador del centro turístico acá en el Melcocho. Esta es la Cascada del Brasil, surgió ya que proviene de una finca que se llama así el Brasil, entonces ya la cascada quedó nombrada el Brasil. El Charco del Amor, normalmente esto era una finca ganadera, entonces uno venía acá con la familia a tirar baño y todo eso, y las parejas se perdían de acá y terminaban en ese charco, y ahora que se comenzó pues a implementar el turismo que aumentó, ya se quedó el Charco del Amor y todo el mundo lo conoce como el Charco del Amor y se motiva a conocer el charco y preguntan por qué se dio ese nombre. Mi nombre es Ulber Bonilla. Puente Amarillo es un beneficio que se hizo de que se van a conectar dos comunidades. ¿Por qué motivo hicimos la gestión del Puente Amarillo para hacerlo ahí? Porque es una comunidad de acá del Cucuyo, una vereda que cerraron esa escuela. Y ahí, cuando cerraron la escuela, quedaron 4 niños. Entonces ellos venían a estudiar hacia la vereda del Roblal. En este momento, la protección medioambiental se estructura o se hace visible a través de la ubicación del punto de control CAICA, que significa Centro de Atención, Información y Cultura Ambiental,
Este fue un punto de control establecido por las comunidades, es decir, por las juntas de acción comunal de las veredas que integran el cañón, y lo establecieron en el año 2020, digamos que coincidió con la pandemia, pero vino luego de un proceso comunitario y de unos procesos de unión de las comunidades campesinas desde el año 2016, cuando se realizó la declaratoria de zona de reserva forestal protectora de la sociedad civil. Este punto de control es de muchísimo apoyo para las comunidades porque estructura su protección, como lo venía diciendo, al limitar el ingreso de los transeúntes o de los visitantes que llegan. Eso hace que las comunidades puedan prestar unos mejores servicios turísticos, que puedan tener unos controles a la capacidad de carga para que las personas que vengan sean un número controlado para que no se afecte a la naturaleza con el paso que hacen las personas o el uso que hacen las personas en las actividades turísticas, y también para poder hablarles acerca de la necesidad de no extraer fauna y flora, de que tengan la conciencia de que son comunidades campesinas que hacen bienvenidos a los viajeros, pero que los deben tratar con respeto, con cuidado. Y esto ha ayudado al fortalecimiento de las economías porque para poder ingresar requieren tener una reservación turística con alguno de los operadores que estamos autorizados en la zona, en su mayoría familias campesinas ubicados en la reserva. El río Melcocho es conocido como uno de los ríos más limpios en Latinoamérica gracias a unos estudios de importancia medioambiental que se hicieron en el año 2017. En el año 2017, luego de la declaratoria de reserva, se situaron acá diferentes grupos de investigación biológica. Lo que ellos estaban buscando al inicio eran los ríos más contaminados de toda América, y luego cuando los encontraron, para tener un ejemplo para extrapolar los niveles de contaminación de los más contaminados a los menos contaminados, eligieron unos ríos que no tuvieran actividades agropecuarias, es decir, vertimientos de actividades agropecuarias, que no tuvieran vertimientos de actividades industriales y que estuvieran alejados de poblamientos urbanos. Entre ellos se eligió el río Melcocho, y luego de hacer los estudios de la calidad del agua, se le conoció como uno de los ríos más limpios en Latinoamérica. Yo recomiendo visitar el río Melcocho porque nosotros debemos apropiarnos de las joyas de la naturaleza. Nosotros tenemos unas joyas como estas en donde podemos aportar al fortalecimiento de las comunidades campesinas que se ubican en este lugar, y también así ser más conscientes de la importancia de proteger estos lugares, de disfrutarlos, de venir a vivirlos y de obviamente disfrutar de estas joyas, que la verdad es un lugar supremamente hermoso. De la mano de la comunidad y gracias a su organizado turismo sostenible, podemos visitar y disfrutar esta experiencia mágica en el río Melcocho, un tesoro cristalino que recorre los municipios del Carmen de Iboral, Cocorná y San Francisco en el oriente antioqueño.